Gracia y paz, amados hermanos. Este es el audio número 6 de la serie que es la enseñanza de los apóstoles. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Necesitamos conocer la enseñanza de los apóstoles acerca de la administración divina según el Nuevo Testamento. Necesitamos conocer estas cosas. La primera página del Nuevo Testamento comienza con la encarnación de Dios. La última página de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, trata de la Nueva Jerusalén. La encarnación de Dios incluye el vivir humano de Cristo. El vivir humano es una prolongación de la encarnación. Después de la encarnación de Dios tenemos la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo para el bautismo de todos los creyentes en un cuerpo, la iglesia, es el quinto paso que Dios da para cumplir su propósito. El sexto paso, la sexta sección de la economía neotestamentaria de Dios es el reino. Y la última sección, la séptima, es la Nueva Jerusalén. La administración o los arreglos, el plan, la economía neotestamentaria de Dios tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Esto es todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Esta es la enseñanza de los apóstoles. El Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es todo lo que Dios habla en el Nuevo Testamento, y esto se refiere a los arreglos de Dios o su administración o su economía desde la encarnación del Dios Trino hasta la consumación en la Nueva Jerusalén. Entre estos dos extremos, estos dos cabos, están la muerte, la resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo y el reino como consumación en la Nueva Jerusalén. En la encarnación del Dios Trino, Dios fue engendrado en una virgen, es lo que leemos en Mateo 1:18 y también versículo 20, para poder participar de la sangre y la carne del hombre a fin de introducir a Dios en el hombre, para que Dios se pudiese mezclar con el hombre y pasara por el vivir humano. Esto es la encarnación. La muerte, que todo lo incluye, de Cristo, resolvió todos los problemas entre el hombre y Dios y efectuó la eterna redención. La efectuó, representada por la sangre que salió del Jesús crucificado, como lo vemos en Hebreos 9:12 y Juan 19:34. Esta muerte también liberó la vida divina como eterna, representada por el agua que salió del Cristo crucificado, Juan 19:34. La resurrección de Cristo, en primer lugar, testifica que Dios está satisfecho con su muerte por nosotros y que nosotros somos justificados por Dios en Él y con Él. Lo vemos en Romanos 4:25, la segunda parte. En segundo lugar, la resurrección de Cristo. En segundo lugar, la resurrección engendró al hombre, Jesús, como hijo de Dios. Hechos 13:33, Romanos 1:4. En tercer lugar, la resurrección impartió la vida divina a los creyentes en Jesucristo y los engendró como los muchos hijos de Dios. Primera de Pedro 1:3, Romanos 8:29, Juan 12:24. En cuarto lugar, la resurrección hizo que Cristo fuera el Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Y por último, en quinto lugar, la resurrección consumó al Dios Trino e hizo que el Espíritu de Dios fuera la máxima consumación del Dios Trino como el Espíritu. Mateo 28:19, Juan 7:39 y Apocalipsis 22:17. La ascensión de Cristo, lo que viene después de la resurrección, tuvo una parte secreta y una parte manifiesta. Repasamos esto de nuevo. La parte secreta tenía por objeto que Cristo se presentara a Dios como primicias de la cosecha y que Dios gustara su frescura en resurrección, que corresponde con las primicias allá en Levíticos 23, 10 y 11. La parte manifiesta de la ascensión tenía como objetivo que Cristo fuera coronado con gloria y honra, Hebreos 2:7, para ser hecho Señor y Cristo, como leemos en Hechos 2:36, y también ser príncipe y salvador,
como lo vemos en Hechos 5:31, y para ser hecho cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Efesios 1:22. Esta es la consumación de Cristo como Salvador. Todos estos aspectos. Dios se encarnó, vivió en la tierra y experimentó el vivir humano. Él fue a la cruz para morir una muerte que incluye todo, resolviendo así todos los problemas entre el hombre y Él. Él resucitó para ser el Espíritu vivificante y para ser el primogénito Hijo de Dios, produciéndonos a nosotros como los muchos hijos de Dios. En la mañana del día de resurrección, Él ascendió en secreto y 40 días después ascendió visiblemente. Todo lo relacionado con el plan de Dios y la redención fueron completamente llevados a cabo. Después de este hecho tan maravilloso, seguramente debió haber habido una gran celebración. Tal vez si miramos Efesios 4:8, allí se nos da una indicación en cuanto a esta celebración. Allí leemos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una pequeña ventana a través de la cual vemos un desfile, una procesión triunfal celebrando la victoria de Cristo, la cual Él logró en su muerte y resurrección. En la ascensión de Cristo, Él llevó una procesión celebrando su victoria. Además, en su ascensión, Él llegó hasta los cielos como el Dios consumado. Después de la ascensión, el Dios Trino fue consumado a lo sumo. Antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, Dios solo tenía divinidad. Él todavía no tenía la naturaleza humana ni la experiencia del vivir humano. Él no había pasado todavía por la muerte que lo incluye todo. Aún no tenía el elemento de humanidad ni el elemento de muerte. Y aunque Él era la resurrección, como leemos en Juan 1:25, Él no había experimentado, nunca había experimentado la resurrección. Más aún, no había habido ascensión, pues no había habido ningún descenso antes. Después de la ascensión de Cristo, el Dios Trino estaba lleno de muchos elementos. Ahora Él tiene el elemento divino, tiene el elemento humano, tiene el elemento de la muerte, tiene el elemento de la resurrección y el elemento de la ascensión. Si usted compara lo que Dios es antes de su proceso, aclaramos que es su autoproceso, nadie lo procesó, Él se autoprocesó. Si comparamos lo que Dios es antes de su proceso con lo que es después de su proceso, descubriremos una gran diferencia. Antes de su proceso podemos usar esta palabra que tal vez a algunos les suene un poco extraña, era como un Dios crudo. Decir que Dios en la eternidad pasada era un Dios como crudo no es una herejía. Estamos diciendo que no se había procesado, autoprocesado, estaba crudo, no se había cocinado, no había sido procesado aún. Cuando Él se procesa, y pensemos tal vez como en un pescado, ¿verdad? Cuando lo procesamos, en nuestra comida acostumbramos a echarle ahí algunos condimentos. Pero pensando en el caso de Dios, en su proceso, en su cocinarse, en vez de ir a un horno, Dios fue al vientre de una virgen. No se quedó allí 2 horas, sino que estuvo 9 meses. Qué largo el proceso por el cual pasó. Pero después sigue, Él vivió más de 30 años en la tierra. Aún en su muerte tampoco fue una cuestión de minutos. El proceso por el cual Él pasó duró 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego entró en resurrección y ascendió. Esto es todo un procedimiento, todo un procesamiento compuesto de varios procesos largos. Dios está ahora en ascensión. Él es ahora el Dios consumado. Él era un Dios crudo, pero ahora es un Dios cocinado, totalmente procesado y un Dios consumado. Este Dios consumado no está dividido en 3 personas separadas. Vamos a dejarlos aquí para continuar en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.